Bueno, sí, pues como seguimos en esta parte, ¿no? Con, eh, digamos, vamos a desarrollar lo que son compuestos, vamos a desarrollar lo que son mezclas, como también los estados de la materia. Bien, la pregunta 4 dice, identifique como elemento, compuesto o mezcla los siguientes ejemplos. La mayoría ya hemos visto, pero a ver qué les parece si comenzamos con el aire. ¿El aire qué será? Entonces vamos a ver, no, qué viene a ser el aire, un elemento, un compuesto o una mezcla. A ver, si ustedes se dan cuenta, el aire, ustedes lo ven, por ejemplo, de esta manera, ¿no? Que viene a ser un tipo de mezcla, si se dan cuenta, y es homogénea, ¿no? En este caso, su mayor porcentaje está formado de nitrógeno del 78% aproximadamente, como el oxígeno del 21% y otros gases el 1%. Para desarrollar más adelante algunos problemas de cálculos químicos, ¿no? O de soluciones o de estequiometría, vamos a tomar en cuenta el nitrógeno como el 80% y el oxígeno como el 20% para hacerlo más didáctico. Pero por ahora es importante que ustedes conozcan esta relación. Por lo tanto, la uno, el aire que viene a ser, bueno, ustedes ya deben de saberlo, el aire es un tipo de mezcla, así es, ¿no? En todo caso, esto es una mezcla y empieza con M, ¿quién es? Ya está, ¿no? La D. Entonces, para recordar, el mercurio es un elemento, el bronce es una aleación, es una mezcla, ya hemos visto en la diapositiva anterior. El agua potable también es una mezcla que está conformada por ¿qué? Por agua más sales minerales, ¿no? Puede ser de cloro, de sodio o de potasio, es el agua que nosotros consumimos. El diamante, que es un alótropo del carbono, que también se considera un tipo de elementos, ¿no? Hemos dicho que los alótropos se encuentran dentro del grupo de los elementos, ¿no? Y los elementos a su vez en las sustancias. Muy bien. La 5 dice, indique verdadero o falso a las profesiones respecto a la mezcla. Entonces, para poder entender esta parte, vamos a irnos, ¿no? Vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver la diferencia entre qué, entre un compuesto y una mezcla. ¿Un compuesto qué es? Bueno, un compuesto está dado por una composición ya definida, ya establecida, son fórmulas que ya hemos visto, ¿no? En las sustancias. En cambio, la mezcla es una composición variable, ¿por qué? Porque viene a ser la combinación de, ¿quién? De compuestos o elementos, ¿no? Entre sí. Entonces ya varían. Mientras que los compuestos tienen propiedades invariables por lo mismo que la composición lo permite, en cambio las mezclas son variables, ya que por ejemplo más adelante diremos que el agua que se encuentra en estado líquido más el azúcar en estado sólido, pero a su vez, ¿no? Tiene una propiedad de ser edulcorante, entonces al mezclar los dos sale una agua azucarada, dulce, ¿no? Entonces ya las propiedades varían en cierta parte. Los compuestos están formados de materia homogénea, las mezclas también, pero formadas por una o varias fases. Eso quiere decir por una homogénea o por heterogénea, ¿no? Y los compuestos van a formar reacciones si se combinan con otras sustancias, mientras que las mezclas forman soluciones, de acuerdo en muchos casos. Y por último, conservan sus propiedades químicas tal como son, como ya les dije, el agua en estado líquido, el azúcar, no que es dulce, que es sólido, ¿no? Pero que al mezclarse ya su composición es variable, que es muy diferente que decir que propiedades, ¿de acuerdo? Entonces seguimos, vamos a ver los estados de la materia, ¿no? Que también nos interesa para poder desarrollar las preguntas. En este caso vamos a ver los tres estados más importantes, sólido, líquido y gaseoso, que también se encuentra el cuarto estado, que es el plasmático, ¿verdad? El plasmático es el único que se encuentra en mayor cantidad en el universo, en cambio en la Tierra ¿quién? El estado líquido, ¿no? Por lo mismo que es el agua. Hay que recordar estas propiedades como son fuerzas intramusculares, densidad, volumen, entropía y forma. Son las fundamentales que debe de conocer. Si en el sólido, su mismo nombre lo dice sólido, quiere decir que las moléculas están fuertemente cohesionadas, por eso que es mayor que la de repulsión.
por lo tanto tiene una forma definida, y si tiene una forma definida, también el volumen lo será. Por lo tanto, como es consistente, la densidad será alta, por lo mismo que la densidad depende directamente de la masa en forma proporcional e indirectamente del volumen. Este ya lo van a ver en física con más detalle, pero aquí vamos a hablar, ¿no?, de las propiedades, ¿no?, de los estados. En este caso, como la masa está consistente, ¿no?, como les digo, no depende, no directamente de la densidad, ¿no?, por eso que es alta. Y su entropía será mucho menor, o el desorden molecular, también llamada así, a la entropía. Por eso que como sus movimientos están, en este caso sus movimientos son fijos, ¿no?, pero mínimos, por lo mismo que la fuerza de cohesión los mantiene unidas entre sí fuertemente. Por eso que en estado líquido será equilibrado, porque en algunas veces puede ser que las fuerzas de cohesión no estén aumentadas o las de repulsión también. Entonces, algo en equilibrio. Por lo tanto, la forma será indefinida. No sabemos cómo puede adoptar. Igual la densidad será intermedia o regular, ¿no? Lo único que sí podemos decir que el volumen será definido. ¿Por qué? Porque el estado líquido puede adaptarse al recipiente que lo contiene. ¿De acuerdo? Y la entropía será regular también, por lo menos que es equilibrada, ya que el estado líquido se encuentra en un estado, ¿no?, entre sólido y gaseoso. En cambio, el gaseoso, podemos decir que las que predominan las fuerzas son las de repulsión, por eso que es mayor que la de cohesión. Eso quiere decir que las moléculas van a tender a escaparse, ¿no?, de escaparse del recipiente que los contiene, ¿no? Por lo tanto, su volumen será variable, sus formas serán indefinidas, su entropía es mucho mayor, por lo mismo por la fuerza de repulsión, por lo tanto la entropía será mayor, ¿no?, y su densidad será muy baja, ¿no? Entonces, podemos desarrollar, ¿no? Y otro que se me olvidaba, ¿no? Hay que recordar los estados también, a veces mencionan fluidos y estados condensados. El estado fluido son aquellos que no tienen forma definida, por eso que van a tender a fluir, ¿no?, esos materiales, como por ejemplo, ¿no?, ¿quiénes son? El estado líquido y el estado gaseoso. En cambio, los estados condensados, ¿quiénes lo forman? El estado sólido con el líquido. Ahora sí, vamos a desarrollar la pregunta 5, que nos dice, a ver, nuestro amiguito lapicero, muy bien. Dice la pregunta 5, la primera, cada sustancia participante mantiene su identidad a pesar de que pueden ser miscibles, o sea que se pueden mezclar. Claro que sí, ya lo hemos explicado, ¿no?, en la diapositiva, es verdadero. Puede ser sólida, líquida o gaseosa, teniendo las últimas mayor desorden de las partículas. Claro que sí, es verdadera, ¿no? De ser homogénea, su composición es variable de un punto a otro. A ver, si es homogénea, su composición es definida, por si acaso, ¿de acuerdo? No confundirse. En cambio, si dijeran de ser heterogénea la mezcla, ahí sí la composición es variable. Así que mucho cuidado aquí. Y lo otro, si uno de los componentes se alimenta con el tiempo, se trata de una suspensión. Claro que sí, eso es verdadero, ¿no? La suspensión, no sé si ustedes habrán visto, por ejemplo, más reconocido, por ejemplo, un jarabe, ¿no? Un jarabe acá, vamos a ver acá, un jarabe, un tremendo jarabe, ¿no? Y acá viene una etiqueta, ¿no?, con el nombre del jarabe, y más abajito me dice, ¿no?, suspensión oral. Entonces, agítese antes de tomar, ¿no? Y el recipiente, ¿no?, está contenida por aquí unas partículas, es decir, el soluto, ¿no?, se encuentra en el precipicio. Entonces uno hay que agitarlo, ¿no?, para que todo se disperse en el contenido que está, ¿no? En este caso, el medicamento. Por lo tanto, aquí la respuesta será, ¿cuál es? A ver, será la C, ¿verdad? Muy bien. Bueno, acerca de los estados de agregación en la materia, como ya hemos explicado, ¿no? Se considera estados condensados al sólido y al líquido. A ver, ¿qué dicen? Claro que sí, condensados. A ver, ya hemos explicado. El estado gaseoso es fluido compresible, claro que sí. Pero también no olvidar que también es un fluido expansible. Son las dos únicas propiedades del estado gaseoso, no olvidar. Y además, esas propiedades son propiedades particulares.
¿de acuerdo? Porque solamente las particulares influyen a un solo tipo de estado. En cambio, las propiedades generales, digamos, a los diferentes estados, puede ser líquido, sólido o gaseoso, ¿no? En este caso, en el estado líquido, el volumen y la forma son invariables. ¿Qué dicen? Eso es falso, ¿no? Es falso. La respuesta será la C. Ahora, el volumen en el estado líquido, ¿qué es? A ver, si ustedes recuerdan, el volumen es definido porque adopta el recipiente que lo contiene. Por ejemplo, aquí miran, el líquido adopta, tiene una forma acá. En cambio, bueno, disculpa, o sea, me refiero a que adopta a la forma del recipiente, en este caso. Pero en sí la forma, no, del estado líquido es invariable. Por ejemplo, si ustedes se van al mar, entonces no tiene una forma definida, no es obviamente, ¿no? O sea, o sea, que todo esto depende de qué, de las fuerzas, ¿no? Que se encuentran en equilibrio, que a veces pueden variar, ¿no? Una aumentada que la otra. ¿Sí? Entonces, esas son una de las preguntas que uno hay que tomar en cuenta. Y en la siguiente va a haber más preguntitas sobre materia. Síguenos, por favor.